Bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al miércoles 29 de mayo del 2019. En nuestra edición anterior hablamos de las hernias abdominales. Y en el set nos acompañó el doctor Carlos Uriarte y la cirujana pediatra Jimena Guerrero. Escuchamos un poco de lo que dijeron. ¿No? Y es básicamente el esfuerzo. Y esto se explica bien fácil. Es como cuando uno tiene una vejiga inflada dentro de la mano. Cuando uno la aprieta, se hace un chichoncito. Un chichoncito cabal. Y es lo que pasa cuando uno hace, como decía la gente, una fuerza excesiva. Aprieta el abdomen y como la vejiga trata de ver por dónde sale. Y los sitios más débiles, en este caso, como mencionaba la doctora, el ombligo o las regiones inguinales son los más frecuentes. Bueno, pueden ser directas o indirectas o incluso en pantalón, que es una mezcla o una combinación de las dos hernias. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Explicar el canal inguinal es bastante complejo, ¿verdad? Pero vamos a decir que es un canalito de fibras musculares que es el sitio donde pasa el testículo cuando se está desarrollando los niños dentro del útero. Pasa desde el abdomen hacia el escroto. Por lo que las mamás consultan es, doctora, le he visto una pelotita al niño. Y al examen físico uno encuentra una pelotita, la cual si uno la aprieta se va para adentro. Y al pedirle al niño que haga fuerza o que se pare, entonces vemos que vuelve a caer la pelotita. En niños es frecuente verlos en ambos, en realidad. Se ve tanto en varón como en niña. Y eso sí, generalmente uno les pregunta, ¿su bebé nació antes de tiempo? Y le dicen, sí, doctora, nació de tantas semanas. Entonces uno ya lo asocia más que todo a la prematurez del niño. Esto fue un poco de nuestro programa anterior. Si te lo perdiste o quieres volver a verlo, puedes hacerlo este domingo 2 de junio a las 10 de la mañana. Hoy hablaremos de la leucemia. Los dejamos con la cápsula del día y al volver del corte, la doctora Elisa Rubio de Vides les presentará a quienes nos acompañan. La leucemia es el cáncer de los tejidos que forman la sangre en el organismo, incluso la médula ósea y el sistema linfático. Existen muchos tipos. Algunas formas son más frecuentes en niños, otras tienen lugar principalmente en adultos. Por lo general, involucran a los glóbulos blancos, que son poderosos combatientes de infecciones. Crecen y se dividen de manera organizada a medida que el cuerpo los necesita. Pero en las personas que tienen leucemia, la médula ósea no funciona correctamente. Los síntomas varían según el tipo. Los más frecuentes son fiebre o escalofríos, fatiga persistente, debilidad, infecciones frecuentes o graves, pérdida de peso sin proponértelo, ganglios linfáticos inflamados, agrandamiento del hígado o vaso, sangrado nasal, tendencias de formación de moretones, pequeñas manchas rojas, sudoración excesiva y dolor en los huesos. Los síntomas de la leucemia suelen ser vagos y pocos específicos. Es posible que los pases por alto, porque se parecen a la influenza y otras enfermedades. Por eso ahora en Salud TV abordaremos el tema para que conozcas más sobre la enfermedad y cómo diagnosticarla. Estás viendo Salud TV. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya vio en el bloque anterior el tema de nuestro día de hoy. Hoy estamos hablando de leucemia, así que conozcamos a nuestros invitados. Tengo el placer de tener con nosotros este día a un oncólogo pediatra y él es el doctor Roberto Vázquez. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias por invitarnos. De verdad que un placer tenerte por acá.
Por supuesto, un placer también tener de nuevo a Guillermo Marroquín, médico internista. ¿Cómo estamos, Guillermo? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo. Un saludo aquí a mis amigos en general, a mis amigos del Hospital General, ahí en el 8º nivel, y a todos los que nos están viendo. Gracias. Bueno, para allá directo va el seguro para esos 8 pisos, porque Cabal, es en el demasiada 8º gente nivel. trabajando ahí, así Ajá, que cabal. con mucho cariño ahí va el saludo también de Sí. mi parte. Bueno, y nos acompaña también oncólogo radioterapeuta, ya conocido por todos, el doctor Víctor Casteros. ¿Cómo estamos, Víctor? Pues muy bien, muy agradecido de la invitación. Es siempre un gusto estar con ustedes. Es un placer poder transferir la información necesaria a la población para que entienda lo que es el cáncer, en este caso las leucemias. Aprendamos a cuidarnos, aprendamos a cuidar a nuestros hijos. Yo creo que esa es la fortaleza de este programa, poder transferir conocimiento a las familias. Es un placer. Así es, que todo, gracias, de verdad, Víctor, de verdad que es un placer tenerlos por acá y qué lujo poder tener con nosotros también, pues ahora un oncólogo pediatra, y vamos a aprovechar. Usted se preguntará, ¿por qué oncólogo pediatra? Bueno, entonces de ahí vamos a partir, porque yo quisiera que él nos explique un poco, nos defina qué es la leucemia, cuántos tipos hay y si es o no más frecuente en los niños y por qué. A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, la leucemia, que es el cáncer más común en edad pediátrica, y en la edad pediátrica puede ser discutida, pero podemos decir 15 años, que es el cutoff mundial, es un trastorno que se da en la médula ósea, esto es en la parte hueca de los huesitos. Si uno corta un hueso de pollo, en medio hay una matriz, en esa matriz se dan cambios y se producen células que no obedecen el desarrollo normal celular y se vuelven, digámosle, desobedientes, y hay que tratarlas porque si no son tan desobedientes que atacan los otros tejidos. Entonces es necesario que se curen, que se reciba tratamiento para curarse. En la edad pediátrica es la más común, y cuando preguntan por qué, posiblemente está relacionado con el desarrollo del sistema inmunológico. El sistema inmunológico, cuando nace un bebé, empieza a aprender cómo intercambiar información con el medio. Lo que uno respira, lo que uno come, los virus a los que se enfrenta, eso hace que el sistema inmunológico alcance cierta madurez. Y lo que me preguntaba el doctor, por eso posiblemente las linfoblásticas, que son los linfocitos T y los B, los más importantes en la defensa inmunológica, son los más comunes en los primeros años de vida. Y las mieloides, que son más comunes en adultos, se mantienen siempre constantes, posiblemente porque son diferentes. Roberto, ¿hay mayor tendencia en cuanto, o alguna predilección en cuanto a género, ya sean niñas, niños, o es por igual? En pediatría es igual. Nosotros hemos registrado siempre, esa es una variable que se registra en todos los países. Nosotros compartimos muchísima información con el grupo europeo que se llama BFM, que es muy grande, con St. Jude, que es nuestro partner científico. Y en realidad es una variable que se toma, pero no es tan importante. Sí sabemos más o menos que los casos de cáncer se van a mantener constantes de acuerdo a la población. Y la población de El Salvador no ha variado muchísimo, más o menos 2 millones menores de 15 años, y por eso se mantienen constantes. A veces dicen, ay, que hay una epidemia de cáncer, hay más casos. En realidad no, se está registrando mejor. Y por ejemplo, en el centro médico, ahí en la Fundación IDEMVIR, tenemos un registro que es un registro poblacional de pediátrico, y vemos las tendencias y se mantienen. Y esto es para que la gente sepa que quizás posiblemente estamos haciendo mejores diagnósticos y más rápidamente. Y que también ahora conocemos un poco más, porque además a través de redes sociales nos damos cuenta de que hay muchos más casos, pienso yo también, que podría ser la razón. Ahora, tocabas de mencionar la población pediátrica, que ya dijimos que la edad pediátrica es discutible, 15, 18 años, pero realmente eso yo creo que es lo mayor que hay ahorita en nuestro país, la población más grande, ¿sí? La población en esas edades. Probablemente también por eso sentimos que a lo mejor hay más. En realidad los países pobres tienen un crecimiento poblacional piramidal, entonces los más jóvenes están abajo y son los que son más. Siempre es la más. Por eso es que, por razones posiblemente económicas y políticas, uno ve en Europa la edad pediátrica son 25, porque no hay niños. Entonces hay que subir la edad pediátrica porque si no, no tiene sentido la pediatría, no tiene sentido un montón de estudios. Hay un montón de cosas que se pueden discutir. Lo que sí se sabe es que a los pediatras oncólogos nos va mejor en los resultados. Los resultados en oncología pediátrica son muy buenos, son muy alentadores. Y el trabajo que se hace en el hospital, en la Fundación Ayúdame a Vivir, de recolectar datos ha sido importantísimo para demostrar que se pueden curar. Muy interesante. Bueno, a ver, Guillermo, hablemos un poco de la población adulta. ¿Qué datos tenemos acerca de las leucemias
a nivel adulto en nuestro país? Lo que pasa es que ese tipo de enfermedades es en las edades extremas, digamos, en los niños pequeños y después en los adultos de la tercera edad, mayores de 60. No quiere decir que no vamos a tener pacientes en cualquier edad. Claro. ¿Verdad? Tenemos, ¿cómo se llama?, estadística de eso, pero siempre hay pacientes de este. Ahora, lo que en este programa lo que tenemos que hacer es educar a la población, que existe lo que es la leucemia y hay casos de leucemias. Bueno, nosotros cuando tenemos aquel paciente que viene con fiebre, no podemos determinar por qué tiene fiebre, que está empezando a bajar de peso, ya tenemos 15 días de que no hemos diagnosticado qué tiene. A veces la gente no llega a consultar incluso porque está viendo que está perdiendo peso, está viendo que tiene ganglios, adenopatías, chibolas aquí en el cuello, en cualquier otros lados, está viendo que está con sudoraciones en la noche, ¿no? que pueda tener, que le está saliendo sangre de la nariz, hematomas, o sea, moretes que le dice la gente en las piernas, en el cuerpo. Entonces, tenemos que consultar. Lo más importante es consultar, no, ¿cómo se llama?, autodiagnosticarnos, ni siquiera darnos un tratamiento nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno se va confundiendo y en este tipo de enfermedades, los doctores son especialistas en eso, el tratamiento se puede corregir. Hoy la medicina la medicina moderna, tenemos los tratamientos adecuados para estas enfermedades, pero si ya los pacientes ya llegan con una enfermedad avanzada, entonces es más difícil controlarlo y por eso que todavía tenemos muertes por esto, porque no lo podemos tratar a tiempo. Entonces la idea es de que si nosotros tenemos alguno de estos síntomas que yo he dicho, que está con sangramiento, moretes, está perdiendo peso, tiene fiebre, entonces tenemos que consultar y no con el vecino ni con el tío, sino que tiene que ser donde un médico pues de primer nivel. Ese médico de primer nivel quiere decir el médico general, que lo pueda remitir a otro especialista y el especialista ya darle un diagnóstico un poquito más encaminado a lo que es la enfermedad y ya el médico especialista o referirlo a la especialidad o subespecialidad. Correcto, y darle un que tratamiento corresponda. Directo, un tratamiento directo, porque sí, es complicado si uno no sabe bien lo que es una leucemia, ¿verdad? La leucemia para decirle aquí a la gente, es un cáncer de la sangre. Un cáncer de la sangre tiene 3 tipos de células: las células blancas, las células rojas y las células plaquetarias, las plaquetas. Eso en general, ¿verdad? Claro. Entonces aquí la mayoría de las 3 células se afectan, pero más que todo en los que son los glóbulos blancos, y ahí vamos a ir teniendo lo que es la diferenciación de las leucemias, ya sean de linfocitos, de mielocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso se dan las complicaciones. Como los glóbulos blancos, nosotros es la célula que nos da las defensas, por decirle así a la gente, las células que nos da la defensa contra las infecciones. Estas células están mal, no están bien diseñadas, por decirlo así, proliferan demasiado, crecen demasiado, entonces su acción ya no sirve. Entonces nosotros tenemos infecciones. El paciente que tiene leucemia tiene infecciones y por eso a veces porque se tiene complica. muy bajas sus defensas. Por lo tanto, cuando hablamos de en la tercera edad, todavía mucho más aparatoso, y me imagino a eso se debe también del no tan buen pronóstico que obtenemos a nivel de la población pediátrica. Entonces, una gripe le puede dar una neumonía y esa neumonía puede morir. Entonces, lo más importante para la población es que consulte. Que si el papá de uno está perdiendo peso, está con fiebre, está con todo lo que yo les acabo de decir, sangrando, moretes, hay que consultar y después referirlo a la especialidad, al oncólogo, radioterapeuta si es necesario también,
para que le den tratamiento ya dirigido. A quien se le haga el diagnóstico adecuado y obviamente pues el tratamiento. A ver, hablemos un poquito del pronóstico, que gracias, afortunadamente, pues para los niños es mucho mejor, y para los especialistas y los padres, ¿verdad? Definitivamente es mucho mejor. Esto es un tema interesante, abonando un poco más al tema del diagnóstico poblacional. Yo creo, estoy de acuerdo con el doctor Vázquez, yo creo que más bien no es que se está viendo más enfermedad, sino que somos más capaces de diagnosticarla. Estamos diagnosticando más. Exacto, estamos más llegando a identificar la causa de la enfermedad y muchas veces la causa de muerte. Entonces, hablando en términos poblacionales, hay cosas interesantes que decir. Por ejemplo, con el doctor Vázquez compartimos una paciente pediátrica que al cumplir sus 20, 21 años prácticamente estaba siendo ya casi dada de alta, había sobrevivido, y en los últimos días de su vigilancia su madre enferma de leucemia también y fallece. Su madre, una mujer que en otras condiciones posiblemente no hubiera fallecido, fallece por leucemia. Ambas enfermaron de leucemia, de diferentes tipos sanguíneos, de células blancas, pero ambas enfermaron. La paciente niña, pues pediátrica de 20 y tantos años, sigue viva, muy recuperada, prácticamente estable, pero su madre a los 3 meses de enfermar falleció. Entonces esto nos deja claro que, como decía el doctor, esta enfermedad tiene mucho mejor pronóstico en los pacientes jóvenes. Su capacidad de tolerancia a los tratamientos es mayor. La base del tratamiento de esta enfermedad no es ni la cirugía ni la radioterapia, sino que es el tratamiento sistémico. Entiéndase esto como los fármacos que se utilizan para combatir esas poblaciones de células blancas que no funcionan bien y que solo crecen y crecen. La quimioterapia, pues. Entonces, es importante entender que los pacientes pediátricos tendrán una mejor performance, un mejor desempeño frente a las terapias, serán más capaces de recuperarse, y los pacientes adultos posiblemente no tengan las mismas herramientas para tolerar los fármacos, incluso fallecer por complicaciones derivadas e incluso a veces del tratamiento. Entonces, hay que estar muy alerta en estos términos. Hay que entender que la fiebre, la pérdida de peso en los niños siempre debe ser investigada. Siempre, no debemos asumir de que esto ya va a pasar, ¿verdad? Sobre todo si tiene ya mucho tiempo, sobre si aparecen ganglios, si hay pérdida de peso, si el niño lo vemos todo el tiempo recostado, sin jugar. Hay que llevar al médico rápidamente, y a los colegas que nos escuchan, cuando tengan la mínima sospecha o cuando sus laboratorios, en el examen de laboratorio tan general como un hemograma, ustedes vean un perfil de glóbulas blancas de miles, mucho más de 10.000, 15.000 o mucho más, deben referirlo rápidamente al especialista adecuado, en este caso el hemato-oncólogo, como primer subespecialista que debe revisar al niño. La base del tratamiento, como les decía, es la terapia sistémica, y muchos de esos niños se recuperan muy rápido al iniciar esta terapia. Hay un protocolo a seguir, hay una serie de pautas diagnósticas de tratamiento, y todos los niños deben pasar a ellas. No hay que perder la esperanza, sino que siempre dejar las decisiones en manos de un experto, y la mayoría de niños sale adelante. Los adultos, los principios son los mismos, deben consultar oportunamente. También en los adultos la base del tratamiento es la quimioterapia, y la radioterapia tiene un efecto más de consolidación de algunas áreas en donde la quimioterapia no llega en altas concentraciones. Ahí es donde la radioterapia tiene un papel preponderante. Pero la base del tratamiento, sobre todo, que ya vamos a hablar un poco más de eso, es la quimioterapia. Son los fármacos, es la quimio. Los fármacos. Bueno, pero antes de pasar ahí, lamento de verdad esta paciente que nos estás comentando, pero es curioso y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cuál es la posibilidad que en una misma familia 2 personas enferman? Y eso me hace preguntarle en nombre de la gente que está en casa, ¿por qué? O sea, no hay ningún factor ambiental conocido que pueda haber estado ocasionando, porque eso es lo que la gente se pregunta muchas veces. ¿Será que hay alguna torre, que si es la radiación, que es por donde yo vivo, que si es el agua? ¿Cómo es posible que 2 personas en la misma familia tuvieran leucemia, madre e hija? En pediatría, por los estudios que tenemos, hay síndromes relacionados a una mayor probabilidad de tener cáncer. Uno es el síndrome Down, pero no significa que todos los niños Down van a tener cáncer o leucemia, por ejemplo, pero sí tienen más probabilidades. Cuando ocurren casos familiares, uno
tiene que pensar si habrá algún síndrome. Y se me ocurre el Li-Fraumeni, que es un defecto. Hay una proteína nuestra que anda cuidando ahí que nuestra replicación de DNA que nace en las células y para reproducirlas se mantenga estable. Y hay gente que tiene problemas ahí. Por ahí de familia. Podría ser. La exposición, hay un montón de teorías. Hay teorías de la inflamación crónica, que son tejidos que se mantienen bajo inflamación. Por ejemplo, el que fuma, ya sabemos que mantiene inflamación crónica, por eso no hay que fumar. El que consume alcohol en el esófago lo mantiene con inflamación crónica. Estados de mucho estrés que ahora son comunes en nuestra vida normal. Entonces, hay un montón de cosas que se podrían ver. Actualmente creo que lo único que se ha relacionado directamente son exposiciones a energía atómica. Los estudios que se hicieron en Fukuyama, los que se hicieron en Chernóbil, demostraron que los casos se aumentaron 2.000 o 3.000 veces lo esperado. Y ya sabemos en modelos de ratas y animales que exposición a radiaciones atómicas altísimas causa cáncer. Eso es lo único así. Lo único que tenemos. De ahí por lo demás, pues esto de la proteína esta que mencionaste. Sí, pero es una cosa que sucede al azar en la familia. Y es familiar. Eso, lo que mencionó el doctor, es un tema heredable, es un tema vinculado a una familia. Y claro, este es un caso anecdótico, pero no son tan raros. De repente ocurren. Exacto. Por eso mismo lo traigo a cuenta, porque mucha gente que está en casa estará diciendo, sí, pero lo mismo le pasó a la fulanita, que también el hijo, el sobrino. O sea, que realmente uno siempre tiene esa tendencia a preguntar, bueno, ¿será que hay algo más? Pero me gustaría que pasáramos a ver el sondeo, veamos en las calles. La pregunta que hizo nuestro equipo era, bueno, ¿cuáles son los síntomas de la leucemia? Y escuchemos qué nos respondió nuestra gente. Fiebre, cansancio, debilidad, pérdida de peso, es lo que da. Bueno, según tengo entendido, las personas empiezan a tener como sus signos vitales, que es lo principal, súper bajos, sangrado de nariz o vomitan sangre en algunas ocasiones. Bueno, pues llevarte hasta la muerte si no es tratado a tiempo, si no le ponemos atención quizás a principios de lo que empezamos a sentir, de cualquier síntoma, si no le prestamos atención, pues llevarnos a la muerte porque no tiene cura, hasta no tengo entendido. Quizás podría ser el color, ¿verdad? Que cambia en la piel, se ven así diferentes y quizás se ponen delgados. Bueno, puede ser que debilidad, porque yo conocí a una persona que estaba gordita y tenía leucemia. El color más bien, y quizás de cansancio, debilidad. El apetito, vea, que se van muriendo los glóbulos rojos. Quiere un gran cuidado, vea, debido al cuerpo, pues, saber comer, qué es lo que uno va a comer. Pues creo que las personas ya se dan cuenta cuando ya están en una etapa bien avanzada, le empieza a dar problemas, parece que le sale como sangre, y debilidad, me imagino, por la pérdida de sangre que puedan tener tal vez. Muy agradecido realmente con toda la población y nos encanta escucharlos porque esto nos da una idea de cuánto estamos, de cuánto sabemos y de que a dónde tenemos que hacer más énfasis en educación. ¿Qué te pareció el sondeo, Roberto? Cuando yo oigo lo que dice la gente, de alguna manera tienen razón. Ahora, alguien dijo que no se cura eso. Exacto. Es una X, hay que poner. Ahí es donde tenemos que hacer detalle, énfasis. no. De ahí las otras cosas que me parecen interesantes, todos lo relacionan a veces a cambios sutiles, por ejemplo, dicen el color, la palidez, por la anemia. Eso es muy importante. Otros dicen que no tiene actividad, debilidad. Un niño que no sea activo es un niño que hay que vigilarlo. Así es. Tenemos un poco de suerte en El Salvador, es tan pequeño, esto es suerte y mala suerte. Si hablamos de que, por ejemplo, somos poblaciones tan cercanas que posiblemente compartimos genes que puedan ser malos para desarrollar cáncer, pues claro, somos una población chiquita y cerrada. Claro. Pero la suerte, por ejemplo, es que hablando en pediatría, el diagnóstico de leucemia, casi todos los pediatras pueden hacerlo. Y por ejemplo, me pongo a pensar en los pediatras que entrenamos en el hospital Bloom. La literatura norteamericana decía que si uno estudia pediatría en Estados Unidos en un centro que no es especialista en cáncer, va a haber un caso cada 20 años. Yo les diría que en el Bloom, por ejemplo, los residentes, nosotros hacemos entre 4 y 6 diagnósticos semanales. 4 a 6 diagnósticos semanales. De diferentes tipos de cáncer.
y tenemos ingresados siempre como 60 pacientes. Los pediatras, claro que se entrenan. A veces me hablan a mí y me dicen, mire, este me parece que es raro, se lo voy a mandar. Y me lo refieren. A veces viene, generalmente la mayoría de nuestra referencia viene por llamada telefónica. Tenemos una central donde nos hablan o nos hablan directamente a todos los médicos y nos dicen, se lo puedo mandar, tiene esto, esto y esto. Les decimos, mándelo porque no hay cola, no existe la cola. Lo mandan y una vez llega ahí, empezamos con los análisis. Generalmente el diagnóstico en pediatría es por médula ósea, es un aspirado de médula ósea, es un procedimiento que es molesto, pero que ahora hay medicamentos para que no duele, es una punción que se hace en un la huesito. famosa punción lumbar. No, esta es médula ósea. Se busca un hueso. En los adultos buscan el esternón. No, nosotros buscamos también ahí atrás. También cadera. Y empieza el análisis. Y hay varios niveles de análisis. Hay un nivel de análisis que es lo que vemos nosotros ahí con los frotis. Eso es de los años 70. El otro nivel de análisis es la citometría de flujo, que la hacemos en la fundación. Eso es lo más actualizado, porque usted hace el diagnóstico no por lo que ve, sino que tiene unos protocolos. Hasta hay un mini protocolo para hacer diagnósticos y le dicen es limieloide, es linfoblástica, es de T célula, es de otra célula, y eso lo pone ya en un protocolo de tratamiento y entonces comienza todo. Pero quizás lo que tienen que saber los papás, porque nosotros trabajamos mucho con familias, es que nosotros vamos a tratarlos a todos por igual. Van a tener un protocolo de tratamiento que ni siquiera les voy a decir es nacional, es centroamericano y del Caribe. Exacto. Y que ha demostrado que cura a los niños. Bueno, otro de los síntomas que estuvimos mencionando aquí, Guillermo dijo, bueno, la pérdida de peso, la debilidad, ¿verdad? La fiebre, por supuesto. Pero hablando de pérdida de peso, la siguiente cápsula, el licenciado Iván Quijada, nutricionista, nos va a hablar un poco al respecto a esto de la pérdida de peso. Pero me llamaba la atención que la gente además hablaba de la debilidad, pero ¿estará relacionada a la pérdida de peso o más bien a la anemia? Todo eso lo vamos a hablar después del corte, pero vemos la cápsula antes. Hola amigos de Salud TV, yo soy Iván Quijada, nutricionista, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la pérdida de peso en los pacientes con leucemia. El estado nutricional es un factor importante en combatir cualquier enfermedad, desde la más simple hasta la más compleja. En este caso de la leucemia, pues se baja de peso porque hay un aumento en el metabolismo, hay un aumento en el requerimiento, porque el cuerpo está estresado y necesita combatir de alguna manera esa enfermedad. Esto mismo desencadena la pérdida de masa muscular y de otro tipo de nutrientes. A esto le llamamos caquexia. El problema está en que el metabolismo se aumentó, pero también la ingesta de alimentos se ve reducida, normalmente por la pérdida de apetito o por el mal sabor que a veces podemos tener en la comida. A veces son algunos síntomas por los cuales las personas van a consultar. Si mi metabolismo está aumentado, mi apetito está disminuido o incluso tengo un mal sabor en las comidas, pues justamente me va a dar por una pérdida de peso. Ahora, lo importante, como decía al inicio, es que un buen estado nutricional va a ser importante para combatir esta enfermedad. Ahora, dependiendo de cuál es la causa por el cual el paciente no está queriendo comer, no está queriendo ingerir sus nutrientes, entonces de esa manera también va a ser intervención. Explico, si es porque ha perdido apetito, nuestro deber es tratar de darle comidas pequeñas, por ejemplo pueden ser licuados, con la importancia de que este paciente se pueda nutrir. Si el problema es que el paciente ha perdido el sabor en las comidas, tenemos que ingeniarnos nosotros la manera para poder darle sabor a esa misma comida, incluso con la temperatura. Al final lo importante es ingerir proteínas como el huevo, carbohidratos como los frijoles o el maíz, vegetales y frutas como antioxidantes y por supuesto mucha cantidad de agua. Es importante que siempre consulte con su especialista. Cada persona es completamente diferente y siempre hay una manera en la que se le puede ayudar. De mi parte es todo. Soy Iván Quijada, nutricionista, y nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. En caso de tos, toma Bronco Helix, la fórmula única y natural de Edera Helix.
Broncohelix es el jarabe expectorante más recomendado por los médicos que expulsa la flema, abre vías respiratorias, alivia la inflamación y elimina la tos. Broncohelix de origen natural no contiene azúcar y tiene un agradable sabor ideal para toda la familia y diabéticos. Broncohelix de Laboratorios Suizos. Hoy te presentamos algunas curiosidades de la leucemia. El término fue acuñado por Rudolf Virchow, un patólogo alemán renombrado en 1856, como pionero en el uso del microscopio liviano en patología. Él fue el primero en describir el exceso anormal de los glóbulos blancos en pacientes con este síndrome clínico. Increíblemente, cada año más de 250.000 niños en el mundo reciben diagnóstico de leucemia, de las cuales aproximadamente 90.000 mueren al año debido a esta enfermedad. ¿Sabías que el 80% de los niños diagnosticados en el mundo se encuentran en países desarrollados? Los porcentajes de supervivencia en estas zonas son tan solo del 10 al 20%, es decir, prácticamente 1 o 2 de cada 10 niños con esta enfermedad que reciben tratamiento sobreviven. Bueno, muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por continuar y dejarnos ahí que nosotros estemos acompañándole este día hablando de leucemia. Y estábamos hablando con el doctor Roberto Vázquez, nuestros invitados, que el protocolo pues no es un protocolo nacional, no es inventado, está establecido por varios países ya a nivel de Centroamérica y del Caribe, que es el mismo que van a recibir todos los pacientes pediátricos. Así que hablemos un poquito de ese protocolo de evaluación, Roberto. Nosotros creo que hemos ido aprendiendo, los oncólogos pediatras, que los estudios cooperativos, cooperar entre varios países, nos hace más fuertes. Y actualmente tenemos ya un modelo que nos indica qué cosa hacer en cada momento. Nosotros siempre decimos que el protocolo es una línea que no tiene que ser rota por nadie, tiene que seguir la lógica. Y dentro del protocolo van interviniendo un montón de especialistas que van siendo llamados a intervenir. Por ejemplo, vamos a necesitar catéteres centrales. Hay un momento donde poner catéteres para no estar pinchando a los niños porque les da dolor y eso es lo más fregado para un bebé. Vamos a necesitar nutricionistas que nos ayuden a nutrirlos de la mejor manera. Vamos a necesitar a veces, qué sé yo, unidad de cuidados intensivos si tenemos crisis, porque hay momentos en los tratamientos que son críticos. Y generalmente el primer mes es un mes crítico porque es el momento en donde vamos a hacer tanto tratamiento para tratar de liberar la médula y que empiece a producir lo normal. Como decía el doctor, afecta a las 3 líneas. Uno puede tener una leucemia de un tipo, pero afecta a toda la médula ósea, porque estas células no dejan que crezcan las células normales y por eso hay sangramiento, no hay plaquetas, por eso hay anemia, no se producen glóbulos rojos, por eso hay infecciones severas, está inmunosuprimido y no queda otro que tratarlos para limpiar eso y que todo vuelve a comenzar. Yo les explico a los estudiantes que esto es como una computadora que tiene un virus. Hay que meterle el antivirus y esperar que todo arranque normalmente y se puede hacer en la mayoría de países. Como la base es la quimioterapia, la clave es tener las recetas como de cocina, que son los protocolos, y que funcionen bien. Y si funcionan bien, vamos a tener pacientes en remisión al mes. Actualmente el número que entra en remisión en nuestro programa es como del 95%. Es buenísimo. Es buenísimo, en remisión. Ahora, uno está en remisión al mes, pero no está curado. Exacto. Tiene que seguir el tratamiento que va a durar 2 años y medio para ser declarado curado y después de los 2 años y medio hay que seguir los 5 años más, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, para asegurarnos que no va a volver la enfermedad. Posiblemente la estancia de un paciente pediátrico con su pediatra, con su oncólogo pediatra o en la unidad que está, van a ser 7 años. Y después, como sobrevivientes, ahora hay otro grupo que tenemos que vigilar los efectos tóxicos o efectos adversos a largo plazo y lo vemos hasta los 15. Entonces, nos hacemos familia. Sí, los vemos crecer. Los ven crecer, porque si esto comienza, estamos hablando a los 7, 15 años, 21 o más, ¿verdad? Ahí vamos. A ver, Guillermo. A veces el diagnóstico, es importante lo del diagnóstico para la leucemia, se complica. Como nosotros, los médicos, a veces tenemos ya los diagnósticos cocinados. Está el caso de una paciente que tuve hace unos meses. Ella llegó por fiebre, más o menos una semana de fiebre, había llegado con debilidad muscular y se había sangrado la nariz, así como dice la gente. Entonces ahí la examinaron,
Yo creo que el problema es que las consultas en las instituciones públicas o semiautónomas es el tiempo, ¿verdad? Entonces le examinaron y dieron que sí había tenido unas petequias, le decimos nosotros así. Moretitos chiquitos, cabal. Y se le habían bajado las plaquetas, entonces le diagnosticaron como dengue. Al paciente le dieron acetaminofén, le hidrataron y se fue para la casa. Siguió con fiebre, entonces volvió a ir a consultar y le dijeron que no era dengue y que era fiebre tifoidea. Pasa que en estos diagnósticos, por ejemplo en el dengue, sí hay fiebre y sí bajan las plaquetas y por eso hay un dengue hemorrágico. Pero como no mejoró, se fue y le dijeron que tenía fiebre tifoidea. Le dieron antibiótico para fiebre tifoidea. Volvió a tener fiebre, yo lo vi un mes después, estaba ya con mayores problemas de moretes, o sea, ya equimosis grandes, pero ya tenía hígado y vaso, tenía adenopatías, y en el hemograma, que es un estudio de las células de la sangre, sí habían, además de todas las células abajo, porque las leucemias pueden haber tanto proliferación de glóbulos blancos como disminución de glóbulos blancos, disminución de plaquetas, disminución de hemoglobina. Y lo que hay que ver es que si hay células inmaduras. Cuando nosotros vemos células inmaduras y todo lo que les estoy diciendo, entonces hay que pensar que tiene una leucemia, más que no ha curado todo y ha persistido. Y pues así fue que se llegó al diagnóstico. Finalmente con ella. Y ya lo mandé yo al especialista para que le dieran un tratamiento y gracias a Dios la niña está bien. Es una cipota entre 16 y 17 años. O sea, tu mensaje no es una cuestión, y quiero que la gente lo vea, que esto no es una cuestión tan común, pero sí pasa. Es más común el dengue, es más común, sí. Claro. Y por eso es que en medicina se puede equivocar uno, pero lo importante es que a esta niña la llegaron a consultar. La llegaron y no quedaron ahí, no, tal vez ya se va a curar. Entonces, porque la niña está mejor. Bueno, entonces y el llamado es tanto para el médico general, el médico de la unidad de salud, el médico que está más alejado de los médicos de familia y también para la familia, porque usted no tiene obligación de saber leer un examen, pero sí tiene la obligación de saber que si su hijo o su hija no mejora, tiene que pedir una segunda opinión o insistir hasta que finalmente le lleguen al diagnóstico. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con mitos y verdades en relación a la leucemia. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa y quiero enviar un saludo afectuoso a nuestra querida amiga Brenda Karen Mariona, siempre está pendiente en Facebook Live, al igual que Ana Ramírez. Muchísimas gracias por su sintonía. Bueno, estamos ahora en la sección ya todos conocida, mitos y verdades. Yo pongo la creencia popular o mito y nuestros especialistas y subespecialistas se encargan de desmentir o de ratificar esta creencia. Veamos el primero en relación a leucemia. Este nos dice que los tratamientos contra la leucemia son agresivos. Víctor, ¿será eso cierto? No, esto es completamente falso. El diseño de los tratamientos está dado para que el paciente pueda tolerar el efecto de los fármacos, en este caso la quimioterapia o la radioterapia. Está diseñado de tal forma que el paciente pueda tolerar su efecto. Nunca se administran todos de manera masiva ni simultánea, sino que hay una secuencia, lo que se llama protocolo de tratamiento. Hay un protocolo a cumplir en donde se evalúa de manera independiente cada caso y la manera en que el paciente está respondiendo al tratamiento. Antes de cada ciclo de quimioterapia se ven estudios, cuando se va a hacer la radioterapia se ven algunos otros parámetros y no es que sea agresivo, será agresivo para las células malas, pero no para la persona. Eso te iba a decir, son agresivos para las células, pero no para el paciente. Exacto. Bueno, veamos el siguiente de nuestros mitos. Este es bien frecuente escucharlo, nos dice, la anemia causa leucemia. Guillermo. Bueno, en este caso sería lo contrario. La leucemia causa anemia, la leucemia causa anemia, porque es como, la anemia es parte de las células de la sangre y al tener pues leucemia baja la hemoglobina, que es lo que causa la anemia. Pero
No, a veces no hay anemia también cuando hay leucemia, o sea que tenemos que ver cada caso, Muy interesante, porque es bien común escuchar eso a la gente, no es anemia, eso es leucemia, es la anemia maligna. A ver, el siguiente de nuestros mitos. El siguiente nos dice, la leucemia es una enfermedad exclusiva de niños. Roberto. No, es equivocado. La leucemia es como todos los cánceres, se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Es más común en los niños, es el primer cáncer en edad pediátrica, pero como decía mi colega aquí, en los extremos de la vida se presenta y es una lotería biológica. Cuando le preguntan a uno por qué fue, es una lotería biológica. Hace poco salió un artículo en una revista famosa que se llama Science Nature que decía el azar. Muy bien. Bueno, gracias. Veamos el siguiente. El siguiente de nuestros mitos nos dice que el paciente con leucemia no puede llevar una vida normal. Víctor. Es una vida normal, por supuesto. Lo que pasa es que durante el tratamiento, algunos efectos secundarios de los tratamientos, digamos que van a disminuir la capacidad del paciente de tener una vida que pudiésemos considerar en todos los roles normal en actividad quizás. Pero esto es algo transitorio. A medida que el cuerpo se va recuperando, la enfermedad va siendo controlada por efecto de los tratamientos, el paciente puede de manera paulatina regresar a toda su normalidad. En el caso de los niños, a la vida escolar, a las fiestas, a las piñatas tan frecuentes a esa edad, y en los casos de los adultos, a la vida familiar o al trabajo. Por lo tanto, la enfermedad y los tratamientos en algún momento interferirán con la vida normal como la entendemos, pero esto es transitorio. Muy bien. Veamos el siguiente. Este nos dice que todo paciente con leucemia va a requerir un trasplante de médula. Guillermo. Bueno, no todos los pacientes con leucemia requieren un trasplante de médula, porque el tratamiento más indicado ahí es tratar las infecciones, si en el caso tienen infecciones, y el tratamiento de lo que es la quimioterapia y radioterapia en ocasión. Con eso muchos de los pacientes, la mayoría de ellos, salen adelante sin necesidad de eso. Eso más que todo en casos de anemias que son reactivas y que no pueden mejorar si no tenemos que es la nueva médula ósea. Pero en los casos de leucemia sí es. Como decía Roberto, la idea es poner el antivirus a la computadora para que luego funcione bien. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice que los niños que los niños tienen que tener una dieta específica luego de tener leucemia. ¿Esto es cierto? No, en realidad sí tienen que tener una dieta saludable, como todos. Tenemos que tener una dieta saludable y hay momentos del tratamiento, por ejemplo, en que usamos mucho esteroide, en que puede subir el azúcar y les pedimos que no consuman tanto carbohidrato, pero después de los tratamientos y la mayoría del parte de los tratamientos, nosotros decimos una dieta saludable, lo que la mamá prepara en casa caliente. Eso es muy bueno. Muy bien. Gracias. El siguiente mito me gusta porque hay que hacer énfasis en esto este día. Vamos a ver, Víctor. Dice, la leucemia es altamente mortal. Todas las enfermedades pueden ser mortales. El cáncer sabemos que es una enfermedad que causa la muerte, pero en el caso de la leucemia es una enfermedad que hoy por hoy, afortunadamente, hemos avanzado tanto en entenderla y en el diseño de los fármacos que se destinan para los pacientes, que es altamente curable. Lo hemos dicho ya a lo largo del programa, afortunadamente sobre todo en niños, pero también los adultos se pueden curar. Es un poco más complejo, pero sí se pueden curar. Por lo tanto, no todos los pacientes que van a tener leucemia van a morir, no. Algunos morirán, pero la gran mayoría saldrá adelante con el tratamiento. Muy bien, gracias. El siguiente de nuestros mitos nos dice que la leucemia ataca a aquellos que tienen una mala alimentación. Guillermo. No, también eso es falso. Si no, quizás todos aquí tuviéramos leucemia, aquí en estos países del tercer mundo, pero eso no, hablamos de que son cuestiones ya genéticas y cuestiones medioambientales las que predisponen a lo que es la leucemia. O sea, nada que ver lo que es la mala alimentación. Pues la mala alimentación, teniendo leucemia, sí predispone a lo que son infecciones y a complicar la leucemia y puede ser hasta mortal. Más el pero tratamiento. De que una mala alimentación nos da leucemia, no, es falso. No.
Bueno, y el último de nuestros mitos, a ver, este va para Roberto, y este nos dice, si yo tengo leucemia, mi hijo tendrá en el futuro también. Muy buen mito. No. Cuando nosotros hablamos de enfermedades que tienen base genética, no hablamos que sean heredadas. No, eso no es. Nosotros hemos tenido pacientes que nacen con leucemia, tienen leucemia congénita, y los papás no hay antecedentes familiares. Es más, ahora sabemos también que hay niños que tienen traslocaciones que son comunes en leucemia y nunca desarrollan la enfermedad. Eso hace pensar que hay algo más que no conocemos. Por eso hay que hacer tanta investigación. Claro. Y por eso estos centros grandes hacen tantísima investigación, porque eso, cuando conozcamos eso, la cura va a estar a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Claro. Muchas gracias. Esta fue la sección de mitos y verdades. Vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, leucemia ha sido el tema que hemos estado tocando en nuestro programa el día de hoy. Se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría que nuestro invitado, el doctor Roberto, que no sea la última vez que venga, que nos dé sus recomendaciones finales, conclusiones y recomendaciones para la población. A veces los síntomas pueden ser tan sutiles que es difícil hacer el diagnóstico, pero de nuestra experiencia y por los datos que tenemos, los pediatras pueden hacer el diagnóstico y enviarlo tempranamente. El cáncer infantil no se puede prevenir, pero sí se puede hacer un diagnóstico temprano, precoz, y eso hace que el niño tenga más ventaja al momento de enfrentar los protocolos y los tratamientos. Mi recomendación es consulten al pediatra, no se automediquen, no automediquen a los niños, y a los pediatras refiéranlo lo más pronto posible, mándenlos al centro de referencia, que es el Hospital Bloom, no hay cola, van a ser vistos casi inmediatamente. Un recordatorio chiquito de los síntomas para que la gente los tenga siempre en mente, por favor, los niños. Que no tienen un foco, hemorragias, petequias, sangramiento de nariz, de mucosas, crecimiento del abdomen porque el vaso y el hígado pueden crecer. La otra cosa es la palidez, como decía toda la gente que estaba de acuerdo con eso de la palidez, y dolor óseo. A veces el dolor óseo es un síntoma muy temprano y eso es una cosa que el dolor óseo en los niños siempre tiene que llamarnos mucho la atención. Dolor óseo. Muy bien. Vamos a ver, Víctor, y por último terminamos con Roberto. Con Guido. Sí, hablando un poco más de los síntomas también, un niño que deja de jugar es un niño que siempre hay que observarlo cuidadosamente. Los niños enfermos bajan su actividad escolar, familiar, no llegan a jugar a la casa cuando llegan del colegio, llegan a acostarse, a sentirse mal. La fiebre, como decíamos, inexplicable. No tiene que ser una fiebre muy alta, puede ser una fiebre muy pequeña que con el termómetro, por cierto, el termómetro, siempre hay que tener un termómetro. La palma, la mano no es un buen termómetro, hay que tomarle la temperatura a los niños. Hay que hacerlo, ¿no? Puede ser una fiebre pequeña, menos de 38 incluso. Entonces, y si esto está combinado con dolor óseo, dolor abdominal y baja actividad física en los niños, hay que tener mucho cuidado y llevarlos con el médico. Muy bien. Guillermo. Bueno, yo también siempre he recomendado cuando vengo que hay que prevenir. No solo en la cuestión de leucemia, sino que hay que prevenir cualquier enfermedad. O sea, que debemos de chequearnos. No solo chequearnos cuando estamos mal, sino que también chequearnos por una cuestión de cultura ya de nuestra población. Guillermo, yo quisiera también que recordaras, que te dirijas también a la población de nuestras edades y la población adulta mayor, porque hemos hablado de los niños y hemos hablado de los adultos mayores, pero muchas veces por ser la población quizás productiva, estamos pendientes de todo lo demás, menos de nosotros mismos. Siempre, pues yo hablo, como soy internista, hablo de lo que son los adultos. Los adultos tenemos un montón de enfermedades también, a veces crónicas, que nos va deteriorando y hasta nos podemos morir por eso. En el caso en particular de esto de la leucemia, pues debemos de consultar, porque es mejor tratar las enfermedades en un inicio que ya cuando están complicadas, cuando ya estamos con infecciones, cuando ya necesitamos tratamiento transfusional, cuando la quimioterapia está debilitada y nos van a dar quimioterapia y estamos debilitados, es más complicado. Entonces,
la recomendación es que siempre consultemos, ¿verdad? No solo cuando estemos enfermos, sino que también como chequeo general, una vez al año, si estamos bien, si tenemos un poquito de diabetes, hipertensión u otras cosas, por lo menos 2 veces al año. La alimentación, yo creo que es importante que los niños aprendan a comer vegetales, ¿verdad? A ver, Roberto, ¿tú qué ves? Tienen que aprender a comer de todo. Tenemos que empezar a evitar un poco la comida chatarra y más lo procesado. Hay una cosa que se llama la dieta paleolítica y por eso dicen que las poblaciones mediterráneas viven más, comen mucho de las cosas que cultivan y aceites y lo que da el mar. Es interesante. Esto debería de ser mejor. Bueno, muchísimas gracias, caballeros, a los tres, de verdad, por habernos acompañado. Roberto, nos encantó que vuelvas a venir. Y gracias, Víctor y Guillermo. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. El día de mañana, un tema dirigido a todas esas mamás con bebecitos, la famosa pañalitis, que tanto dolor de cabeza muchas veces da. Por hoy, que tengan una linda tarde de miércoles y que Dios los bendiga. Algunos de los consejos que debes tomar en cuenta para cuidar a una persona que tenga leucemia son los siguientes. Una de las tareas más importantes del cuidador es comunicarse abiertamente con la persona que tiene cáncer. La falta de esto a menudo provoca aislamiento, frustración y malos entendidos. Elige un momento tranquilo para hablar que sea conveniente para ambos. Asegúrale que él o ella será una parte central de todas las conversaciones. Pregúntale si puedes ayudarle con una tarea o decisión específica, en lugar de hacerle todo el trabajo. Debes estar abierto a los sentimientos y a las opiniones de la persona y expresa los tuyos completamente. Habla sobre los deseos de fin de vida durante la enfermedad y asegúrate que los otros familiares lo conozcan. No olvide incluir a la persona con cáncer en las actividades que brinda significado o placer, incluso si ya no puede participar activamente en las que más disfruta. Busca otras maneras de estimularlo a que se involucre. Esto ayuda a la persona a mantenerse conectada con el mundo más allá y a mantener una sensación de normalidad para ambos.